En el canal oficial ruso Esvesta TV se hacen eco y celebramos de la noticia de los cuerpos disecados de Nazca. Este canal tiene una enorme importancia, ya que es el canal oficial de Rusia, del ejército ruso, y ellos dicen que posiblemente se está frente al hallazgo de dos especies nuevas o tal vez de cuerpos exógenos al planeta. Esto es importante puesto que la divulgación de esta noticia se ha visto empañada por informaciones que de cierta manera han llegado, se podría decir, a empañar la misma. Vamos a presentar, por ejemplo, aquí el caso de lo que es las declaraciones dadas por lo que se llama la comunidad científica. Estos adherentes, que son algunas personas en general que firman el documento, dicen que desde hace algún tiempo se viene publicando el supuesto hallazgo de momias extraterrestres en el Perú mediante una irresponsable campaña. Primero, ninguno de los científicos de los grupos de investigación que se han ocupado de estos cuerpos disecados han afirmado que sean momias extraterrestres. Segundo, dicen que los testimonios e imágenes publicados permiten aseverar que estos hallazgos corresponden sin duda alguna a restos humanos precolombinos y que el patrimonio cultural de la nación ha sido manipulado maliciosamente hasta mutilar y obtener una apariencia ad hoc para su explotación comercial. Esta afirmación es muy grave y ante una afirmación tan grave se necesita pruebas contundentes que muestren que esto es real. No hay ninguna investigación que pruebe esta afirmación. Además, los análisis de ADN muestran fehacientemente que los cuerpos desecados de Nazca no tienen correspondencia con el ADN humano. Esto ya lo hemos dicho y corroborado. Las tomografías y las radiografías muestran que no hay manipulación. Los científicos que firman este documento no anexan, no dan pruebas para estas afirmaciones. Sería importante que lo hagan. Ahora, fundamentalmente dicen ellos que corresponde a las autoridades hacer las denuncias correspondientes, ya que esta producción ha infringido numerosas normas nacionales e internacionales, y entonces esto nos muestra la razón por la cual el gobierno y las entidades han tomado cartas en el asunto, judicializando esta investigación. Fundamentalmente, el objetivo, según ellos, es detener este huaqueo y el tráfico de restos humanos y esperan sanciones. De probarse efectivamente que esto se hubiera pasado como ellos lo afirman, efectivamente hay que hacer sanciones. Pero el problema es que no hay ninguna prueba que pueda corroborar sus afirmaciones. Ahora, fundamentalmente también dicen que no hay un sitio en general, un lugar en donde puede haber un contexto arqueológico conexo. Ha habido la entrega de estas cuevas en donde el descubridor ha dicho que encontró a los cuerpos disecados. Hay una correspondencia que no podemos olvidar
entre el estado de conservación enorme de los cuerpos disecados recubiertos de diatomea y el lugar en donde hay diatomea. Entonces, este es un contexto no arqueológico, pero es el contexto en donde se encontraron estos cuerpos disecados. Que puedan existir otras entradas, esto hace parte de otra línea de investigación, pero lo que es real es que existe este contexto y no es arqueológico. Ahora, ellos piden acciones legales, fundamentalmente. También deberían pedir que existan laboratorios especializados para analizar el ADN en un país como Perú, que posee uno de los más grandes patrimonios arqueológicos del mundo, como lo tiene México o como lo tiene Egipto, y los dos tienen laboratorios especializados en análisis de momias y restos arqueológicos antiguos. En general, ¿qué es lo que está mostrando este comunicado? Que se prioriza la vía de carácter judicial, no la vía investigativa científica, que no hay pruebas que corroboren estas afirmaciones, mismo si las personas abajo firmantes son personas científicas, prestigiosas, a las cuales yo les debo todo mi respeto, pero fundamentalmente sería importante una abertura de espíritu a este tipo de descubrimientos. Pasemos a la parte siguiente. Llegamos en este momento a una parte importante que se trata de comparar las secuencias obtenidas hasta este momento con diferentes secuencias que se encuentran en la base BLAST. Estas secuencias en general pertenecen a muchos organismos, en general, por ejemplo, virus, por ejemplo, unibacterias, por ejemplo, toda esta región que se llama procariota, o sea, organismos que poseen células sin un núcleo, un ADN. Y tenemos fundamentalmente lo que serían los eucariotas. Dentro de los eucariotas también se comparará en distintas maneras con lo que serían los vertebrados superiores, puesto que se parte de la hipótesis que estos organismos poseen todos un esqueleto. Fundamentalmente por eso se priorizará la comparación con vertebrados, sin dejar lógicamente de comparar, como ya lo habíamos visto en la parte anterior, con los microorganismos. Ahora, el tamaño del genoma en pares de base es una manera de comparar también, y por ejemplo aquí vimos micoplasmas, que son microorganismos, bacterias, levaduras, hongos, gusanos, insectos, aves, anfibios, mamíferos, y su tamaño de genoma en pares de base va ascendiendo. Así que los mamíferos poseen en pares de base el genoma más grande. Para poder hacer esta comparación fundamentalmente, se procede una vez que se tienen las secuencias a comparar. Por ejemplo, aquí vemos la comparación con el genoma humano en lo que correspondería al 30% y con esto daría una comparación que se puede expresar en 100%, pero del 30%, que quede claro, de las secuencias comparadas. Ahora, para poder comparar en pares de base, fundamentalmente se organizan tableros con la cantidad que se ha encontrado al final y, como lo vemos, son tableros de
doble entrada. Aquí tenemos timina, guanina, adenina, perdón, timina, citosina, adenina y guanina, timina, citosina, adenina, guanina, y aquí timina, citosina, adenina y guanina. Y aquí se da la cantidad de pares de base. Esto es una manera de comparación en pares de base cuando se ha terminado de secuenciar el genoma total. Esto está en curso de realización. Hasta el momento se tienen 2 millones de pares de base para cada uno de los organismos analizados en lo que es la secuencia masiva de biotemol. Ahora, ¿cómo se procede en términos generales? Fundamentalmente, como ya lo sabemos, se procede con BLAST. El alineamiento múltiple de secuencias se hace en PSI BLAST. Este es una sección de BLAST y utiliza BLAST con huecos para buscar en la secuencia parecidas a la secuencia problema. Y así nos va a dar el porcentaje de alineamiento o ningún alineamiento. Y para que nos formemos una idea relativamente global, perdón, una idea global, aquí tenemos nosotros más o menos cómo se presenta. En términos generales, por ejemplo, aquí tenemos la secuencia desconocida y el alineamiento más significativo se va a presentar de esta manera. Y aquí se va a presentar alineamientos de regiones cortas. Esta es más o menos la presentación gráfica que se tiene cuando se comparan secuencias y da alineamientos. Ahora, otra cosa que sería importante también decir al final de esta situación es que, por ejemplo, si procedemos a ver estas secuencias, en particular, aquí tendríamos la secuencia 19, como se ve, y en donde hay huecos, quiere decir que no hay alineamientos. Esta es la manera de presentarse aproximadamente. Una situación que sería importante para terminar y decir es que en general existen dentro de lo que son los vertebrados superiores, en los estadios primigenios de lo que es la embriogénesis, similitudes entre ellos. Aquí, en el estado de fecundación, de morulación, son relativamente similares. Pero a partir del estado de formación del embrión, que se llama embriogénesis, van a pasarse fenómenos genéticamente hablando muy importantes. Muchos genes, dependiendo de la especie, van a silenciarse. Mismo si se poseen estos genes, en momentos determinados de formación de órganos van a silenciarse, y estos genes a su vez son comandados por regiones muchas veces distantes dentro del ADN, y esto hace diferencias fundamentales morfológicas que se pueden observar ya en el estado adulto. Aquí vemos el hombre, los simios, marsupiales, los reptiles, anfibios y lo que son los peces. Entonces, en resumen, podemos decir que este trabajo que se está realizando es un trabajo dispendioso y, aunque a veces parezca contradictorio, se tiene que tomar el tiempo necesario para llegar a conclusiones que puedan ser verificadas posteriormente por otros equipos de investigación que repitan los mismos análisis. Entramos esta vez con lo que sería la comparación de secuencias. La base de datos de BLAST o del NCBI da la opción de llevar a cabo búsquedas de secuencias relacionadas
con la que se está buscando. En muy diversos genomas secuenciados, tanto procariotes como eucariotes, lo que permite hacer comparaciones evolutivas y construir relaciones filogenéticas entre diversos organismos. Por ejemplo, vamos a ver aproximadamente cómo se realiza. Vamos a BLAST. Una vez que estamos en BLAST, vamos a colocar la secuencia que hemos copiado. E inmediatamente aquí vamos, por ejemplo, a poner reptiles y vamos a lanzar el programa. Y nos dice que en este caso, con las bases de datos de los genomas existentes dentro de BLAST, no hay correspondencia en las secuencias de comparación con los reptiles. Entonces, en este caso, podemos ver que nos encontramos frente a una situación en donde hemos comparado con mamíferos, como ya hemos dicho, se ha comparado con las bases también existentes de otros organismos, como por ejemplo los peces, también se ha comparado con otros organismos como los camélidos y no hay correspondencia. Con esto podemos decir que una nueva estrategia se impondría. Pasemos a hablar de ello. Digamos que se compararon las secuencias con todo este grupo de plantas, mamíferos, reptiles, anfibios, equinodermos, crustáceos, bacterias, vertebrados, dentro de los vertebrados, mamíferos, lógicamente los grandes simios, lógicamente con los camélidos, como la llama, y los resultados de la búsqueda inicial en BLAST no arrojan secuencias significativas en lo que es el 70%. Aquí vemos a nivel muy general las comparaciones, como ya explicamos se hacen. Ni siquiera hemos encontrado regiones de significación, solamente existe con el 30% con el hombre, como ya se dijo. Esto lleva a pensar en un trabajo mucho más fino de comparación de genes entre las distintas especies, por ejemplo, chimpancé, orangután, y comparación de genes, sobre todo que sintetizan proteínas de función, por ejemplo, en la formación de las neuronas. Genes que van a generar el dimorfismo fundamentalmente. Esto es un trabajo que espera al futuro. Vamos a concluir diciendo, tenemos aquí el resumen de los cuerpos disecados de Nazca y Palpa de la secuenciación de 600.000 pares de base de ADN por secuenciación masiva. Se secuenció la piel de María, denominada momia número 6, para verificar si existían secuencias que correspondían con las secuencias de ADN vegetal y no corresponden. Ahora, fundamentalmente vemos que, según la muestra, hueso de la mano tridáctil, llamada momia número 1, el porcentaje de correspondencia con el ADN que contiene Homo sapiens sapiens es de 15%. El porcentaje de María, llamada momia número 3, es de 30%.
El hueso del cuello de Victoria, momia número 5, 18%, y la cadera de Victoria, 18%. El porcentaje de correspondencia con ADN de microorganismos, bacterias y virus, 20% en todos los casos, y el porcentaje de correspondencia con otras especies y nombre de las especies, si se encuentran secuencias que son correspondientes, no ha dado ningún resultado. O sea, que no existe correspondencia en general con organismos eucariotos, o sea, que tienen células con núcleo, ni con tortugas, ni con cocodrilos, ni con aves, ni tampoco con otros reptiles como ya lo vimos, ni tampoco con camélidos, ni tampoco con los grandes simios. Entonces, podemos pasar a una parte final diciendo que, como conclusiones generales, podemos decir que el análisis de las secuencias masivas de aproximadamente 150 pares de base no sigue un modelo único, y la combinación de distintas herramientas de software y bases de datos puede dar lugar a resultados variables, y es por eso que se requieren estudios más finos. Teniendo en cuenta que la comparación de genomas existentes de organismos en la base BLAST del 50% restante del 70% que no dio similitud con la comparación de las secuencias presentes en el genoma del hombre, en general sería muy importante formularse una hipótesis de trabajo. Esta hipótesis sería: los seres tridáctilos deben compartir entre sí 100% de su genoma. Ahora, ¿cómo se haría para verificar esta hipótesis? Como se tienen en este momento 6 especímenes tridáctilos, Victoria, Josefina, Albert, y 3 llamados familia, se puede realizar una comparación entre los genomas de estos. O sea, que se deberían secuenciar los genomas en la medida de lo posible de estos seres, y el genoma de Victoria para la identificación y caracterización de esta especie. Entonces, sería recomendable terminar de secuenciar lo más completo posible el genoma de Victoria como ser tridáctil y tomarlo como referencia para la identificación y caracterización de los especímenes de 60 centímetros en primera instancia, y utilizarle de esta manera como genoma de comparación. Por último, se podría, una vez terminada la secuenciación lo más completa posible de Victoria, comparar las secuencias de María y Guaguita con este genoma y estudiar el grado de las posibles variantes genéticas presentes entre estos dos tipos de especímenes. Claro está, cotejando a su vez con el genoma del Homo sapiens sapiens. Esto permitiría obviar un impasse, o sea, el hecho de que muchísimas especies, por ejemplo, de reptiles, no están secuenciadas en BLAST. Son 17,000 especies, por ejemplo, y otras tampoco están secuenciadas en BLAST, y que podría dar pie a que se diga de que no hay resultados viables, puesto que no hay con qué comparar. Con esta situación de comparación interna se obviaría de una manera correcta. Además, este tipo de estudios plantean la gran complejidad de dar una interpretación biológica antes de haber finalizado las secuencias totales. En este momento se tienen 2 billones de secuencias y se está continuando en el trabajo, y se puede, con el material que se tiene, todavía
tener más secuencias, avanzar hasta el máximo. Pero hasta que no se haya terminado y se obtenga por lo menos un posible genoma de comparación de los cuerpos desecados de Nazquipalpa, no se puede concluir determinantemente este estudio, puesto que está en una fase preliminar. Ahora, también es muy importante la conferencia del 7 de diciembre, en donde INCARI presentará la secuencia que ha hecho de cuerpos tridáctiles para comparar con los resultados que hasta este momento se están obteniendo por biotemol. De esta manera, podemos decir que desgraciadamente las personas que quieren resultados inmediatos deben comprender que todo este tipo de estudios toma el tiempo que toma. Y con esto me despido agradeciendo como siempre vuestra asistencia, invitando a suscribiros y os espero en el próximo programa. Gracias.